hacer de manera un poquito más formal. Hola otra vez. Comenzamos entonces con la participación de ustedes, recordándonos de qué estuvimos tratando en la última clase. Adelante. Adelante, Beliano. Bueno, en la última clase estuvimos haciendo las pruebas de los exámenes. Estuvimos exponiendo nuestros objetos. Ok. Bien. ¿Alguno más que esté en camino? Nada, entonces cuando lleguen. Entonces, vamos entonces a continuar un poquito con lo que se llama la lectura del texto de Aristóteles. Estábamos en la página 185. Creo que habíamos leído toda esta parte, ¿no? Sobre lo que se llama la definición del accidente, que no deja de haber diversidad. Hay una nueva unidad, pero que me deja fuera otras unidades, que son las otras formas del decir de un ente. Martín es profesor, pero cuando tú te concentras en definir a Martín como profesor, poniendo la atención en la esencia y la existencia, la existencia que viene por la sustancia, la esencia que viene por la modificación como determinación de esa sustancia, ya no sería materia. Entonces tenemos una nueva una unidad por accidente, diría Tomás de Aquino. No una unidad sustancial, sino una unidad accidental, un ser segundo, un ser accidental. Solo que al concentrarme en un accidente, como se dice de mucha manera, o se entiende, como se diga, hay muchos accidentes que quedan fuera. Y entonces quedamos con el problema de que al buscar la definición, entramos en la determinación, pero no entramos en la definición propiamente dicha. No verbalizamos la definición. Si logramos verbalizarla, que no creo que sea un imposible, el problema es que sentimos que nos dice poco, pero al final no tiene que decir mucho, porque lo que queremos decir no es mucho, sino lo que queremos decir es filosofía. Así como el matemático precisa cantidad y el físico precisa fenómenos físicos, el filósofo lo que busca es precisar el ser. Lo que hay de ser en tanto que existencia viene de la sustancia, al accidente. Y lo que hay de ser en el accidente, en tanto que esencia, viene por su determinación, lo que le aporta como determinación a la sustancia. Entonces, estamos fijándonos en lo que hay de ser en tanto que existencia, ser en el mundo, y esencia, la identidad que estamos identificando. Profesor Martín, entonces decimos, un hombre que da clase. Eso te puede resultar muy insignificante, por eso lo sabe cualquiera, sí, pero filosóficamente hablando, tener la noción y saber explicarlo significa que la sustancia es el hombre. Y el profesor existe gracias al hombre y en el hombre, y no existe ser profesor sin el hombre. De tal manera que la existencia, el estar en el mundo de los objetos, en el mundo del ser, en el mundo de la metafísica, quien le da la seidad, la existencia, es el hombre, al accidente profesor. Y el accidente profesor es profesor porque hay una sustancia determinada. Hay algo que está, una sustancia, que en este caso un hombre, que está siendo convertido en profesor, desde no profesor a profesor. Se convirtió desde un no ser, este ser que estamos tratando, profesor, a un ser que da clase, profesor. En ese sentido, y recuerden que para Aristóteles nos enfatizó que tiene que estar la sustancia por lo menos de tres formas implicadas, o de manera sustituible, de manera unida o de forma separada. ¿Por qué? Porque es el mismo diálogo que nos trae desde el principio. Si decimos de más, hablamos de la sustancia, pero se nos pierde, porque lo que estamos hablando es del accidente implicando la sustancia. Y si decimos de menos, se nos estamos hablando solamente del accidente y se nos pierde la sustancia. Eso era una reflexión que se llevaba a cabo en la definición del ser primero, pero entiendo que también aplica acá. Al final, lo que tenemos es que identificar la sustancia
sabiendo que lo que queremos es la determinación de la sustancia a través del accidente. Tal vez la definición se sienta pobre, pero la explicación tiene que ser filosófica, tiene que ser suficientemente densa. Suena pobre porque utilizamos los mismos términos, ¿verdad? Y lógicamente que habrá que encontrarlo cuando no aparece, porque en el concepto de hombre que da clase aparece la sustancia. Recuerden que solo hay 4 sustancias. Y aparece la modificación, el hábito de dar clase. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del concepto de silla o qué sé yo, de sentarse o buscamos otro objeto, la verdadera filosofía consistirá en crear los nombres que expliquen la filosofía de ese ente que tú estás trayendo en consideración. No sé, ejemplo, qué sé yo, decimos por ejemplo, no sé, digo por ejemplo de una copa que es mía, la copa es mía. Entonces el accidente sería un accidente de propiedad. Lo que me interesa de la copa no es la sustancia sería mineral, sino que lo que me interesa es la propiedad. Entonces, la sustancia, aunque la palabra copa no resalta la mineralidad, sino que es una forma, sustancialmente hablando, es un ser inorgánico, es mineralidad. Entonces, lo que hay de copeidad es una forma accidental también. Y Aristóteles no dice no hay accidente de accidente. Realmente sería una mineralidad que en relación con el dueño es pertenencia. Entonces, el concepto de propiedad es objetivo como si fuera una forma en el objeto que de alguna forma se entiende como propio. Dígase la copa, que en este caso sería mineralidad. Mineralidad poseída. Entonces, ante el concepto de propiedad, entonces encontramos como el problema. ¿Cuál es la sustancia? La mineralidad con respecto a la copa. ¿Y cuál es? Porque para que haya definición tienen que haber 3 seres. En el caso, por ejemplo, del profesor, decíamos hombre, sustancia, que da clase, diferencia específica, profesor, lo definido, 3 elementos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la copa, ¿dónde están los 3 elementos? ¿Cuáles? Encontramos la sustancia, la mineralidad. Y entonces decimos propiedad, pero la palabra propiedad, ¿qué viene siendo? Lo que se define o la diferencia específica, o el elemento forma dentro de la definición. Entonces, en principio, no se nota que hayan 2 nombres, algo así como el propietario y la propiedad. Entonces, si yo digo quién es el propietario, quien posee algo, entonces, ¿o qué es algo poseído? Algo que se posee. Entonces, es como que se repite, ¿verdad? Entonces, no tenemos un nombre, porque así como no hay un nombre propio para las cosas genéricas, un mueble es un mueble y no tiene un nombre propio, una silla es una silla y no tiene un nombre propio, una propiedad se nota también de manera genérica. Entonces viene la pregunta. Si decimos propiedad del profesor Martín, el implicar al profesor Martín implicaría una propiedad particular. Habría que ponerle un nombre propio al ser propiedad del profesor Martín, que es un nombre distinto al de propiedad misma. Entonces la palabra propiedad, igual que el de mesa o de silla, sería genérico. Genérico, pero como forma, ¿no? No genérico como materia, porque el genérico como materia sería el ser mineral. Una copa del profesor Martín. El ser propiedad en la materia sería el accidente. Y la suma de los dos, ser propiedad y ser genérico, entonces formaría lo que se llama un nombre propio de propiedad del profesor Martín. Sí, claro, sí, eso en caso de que haya un individuo, pero en caso de que hablemos de propiedad en sentido genérico, universal, y no me interese si es propiedad del profesor Martín o propiedad de nadie, sino las cosas como propiedad, entonces Aristóteles, recuerden que nos dice
por lo menos hay que mantener, cuando hablamos de separación, en el sentido filosófico, lo que se llama una sustancia incluida aún y sea de manera separada, para que la sustancia le dé al accidente la existencia y las modificaciones le den a la sustancia las determinaciones, lo cual significa que la propiedad hay que considerarla en este mundo, y aunque no tenga un nombre propio, por lo menos tiene un nombre genérico que correspondería a la diferencia específica, a la diferencia específica de una materia. La materia sería la sustancia, sería, digamos, las copas. Todas las copas tienen dueño, pues entonces todas las copas son propiedad. Aunque no pongamos un nombre propio, propiedad de quién, por lo menos tenemos una generalidad, una diferencia específica, y definiríamos entonces propiedad como pertenencia. Son las copas pertenecientes a un dueño, por decirlo de alguna manera. Repito, parece que dice poco, pero el juego sería que las copas están determinadas como poseídas y las copas son minerales como materia, son sustancias como materia. Lo que habría que poner en esta sí es existencia y esencia para manejarnos filosóficamente. Bueno, nos dice en la página 185 que la unidad se entiende de tantas maneras como el ser, y el ser expresa o tal cosa determinada, la cantidad, la cualidad. En virtud de esto, habrá igualmente una forma sustancial, una definición de hombre blanco, pero una cosa será la definición, o sea, ahí serían como las tres cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se define? Otra la definición de lo blanco, eso sería la forma, y otra la definición de la sustancia, que sería la materia, ¿no? O sea, los tres criterios. La especie, la materia y la diferencia específica. ¿Cuáles son los tres criterios en lógica? Son género, especie y diferencia específica. El género es la materia, la diferencia específica es la forma, y la especie es la suma, el compuesto de la materia y la forma, del género y la diferencia específica. Entonces Aristóteles nos hace ver aquí que de alguna forma las tres cosas están aquí y que de alguna forma tu mente se va a una de las tres. Entonces, pero son tres cosas diferentes que hay que tenerla claro. Para estar en filosofía hay que tener claras tres cosas. ¿Qué es lo que se define como compuesto? ¿Cuál es la materia de ese compuesto? Para no confundirla con lo definido, sino como el género de lo definido. ¿Y qué es lo determinante en ese compuesto? Para no confundirlo ni con el género ni con lo definido, sino con la diferencia específica, la forma de ese compuesto. Entonces estaremos en ilemorfismo aristotélico. Si te sale de ahí, es posible que se te meta la mente en una confusión para poder entender lo que se llama el orden de dar la definición filosófica de un accidente. Tiene que identificar siempre esos tres elementos, aunque cada uno de esos elementos implique una definición en su particularidad. El compuesto, la materia y la forma. Compuesto, materia y forma. ¿Cómo se llama el compuesto? Especie, en lógica tradicional. ¿Cómo se llama la forma? Diferencia específica. ¿Y cómo se llama la materia? Género. Emiliano. ¿Podría repetir un poco esos tres términos? Dice que es compuesto de materia y forma. ¿Cómo? Bueno, o sea, en lógica tradicional tenemos el género, la diferencia específica y la especie. En otro orden, la especie, que es el compuesto, el género, que es la materia, y la diferencia específica, que es la forma. Repito, esas son las intenciones lógicas. Cuando tú defines, hay algo que se define. ¿Qué es lo que se define? Por ejemplo, nunca encontramos la definición de hombre. Perdón, sí, encontramos la definición de hombre. Nunca encontramos la definición de Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates no es una especie, aunque lo estamos intentando ahora con el accidente, pero fíjense que tampoco definimos al individuo, sino al accidente de un individuo, que son muchos. Pero bueno, volviendo a tu pregunta. Para definir entran tres elementos. Lo definido, que sería la especie, por ejemplo, no es a Sócrates quien definimos al hombre. El hombre es la especie. No definimos
digamos así, a rintintín. Definimos al perro. Y cuidado, porque ni siquiera al perro, definimos al animal. O sea, definimos al grupo, a la población, a la especie. Eso es lo que se define. No se define el individuo. El individuo se dice de muchas maneras, tiene demasiados seres. No se puede contener en una definición. Lo que se define es la especie. Ahora bien, la especie, para definirla, hay tres elementos. La especie misma, que es el compuesto, y la especie está compuesta de materia y forma, el ilemorfismo de Aristóteles. Mentalmente hablando, estamos hablando de materia lógica y forma lógica. Y la especie es un compuesto lógico. ¿De qué está compuesta la especie? De la materia, que es el género, y de la forma, que es la diferencia específica. Cuando yo digo, el hombre es animal racional, hombre, especie. Animal, género, racional, forma, diferencia específica. El género es la materia lógica intrínseca a la definición, a la comprensión, también se le llama materia intensiva, y la racionalidad racional es la diferencia específica o la forma lógica, la forma que precisa y determina la materia, dándome el compuesto, dándome el todo, dándome la unidad del todo. Adelante. Alejandro. Alexander. Alexander. A ver, usted podría recordarnos las tres formas en que se dan los accidentes con relación a la sustancia. Esto de la reunificación, institución y generalización, con algunos ejemplos que yo pueda captar aquí en la clase. Bien. Entonces, si prescindimos de la materia, prescindimos de la existencia. Si prescindimos de la existencia, prescindimos de la sustancia y ya no hay ser. Tienen que haber dos realidades, la materia que sustancializa y la forma que esencializa. Ahora llevamos ese juego de materia, forma, esencia y sustancia, lo llevamos al mundo de los accidentes. Me tienen que dar un minutito. No voy a detener. Bien, decíamos que una cosa es la fuerza que aporta la existencia y otra cosa es la fuerza que aporta la determinación, que es la forma, la esencia. En ese sentido, cuando llevamos eso al mundo de los accidentes, recuerden que entonces aquí no operan todos los accidentes, eso no es posible, eso el nombre lo abarca, pero no el concepto, por lo menos no así como concepto lógico, sino que habría que utilizar, como dice Tomás, un concepto nociológico, no un concepto lógico, sino un concepto más allá de la lógica que me implique la realidad. Pero bueno, vamos a ver si me centro en la pregunta. Sí, al hablar de un accidente no llega a la categoría de accidente si no existe. La existencia depende de quién, depende de la sustancia. Es la sustancia quien le da la seidad, quien le da la existencia en el mundo a los accidentes. Los accidentes no existen, por lo menos no existen en sí, sino que existen en la sustancia y gracias a la sustancia. Es la sustancia la causa eficiente, la causa existencial de lo que es un accidente. Ahora bien, por eso la sustancia tiene que estar implicada en la definición, porque así como la materia está implicada en la definición del compuesto, el accidente con quien se compone es con la sustancia. Entonces la sustancia sería la existencia compositiva que le da la seidad, sin el cual el accidente se convertiría en una forma sin tener nada que determinar ni de quien reciba la existencia. O sea, sería una forma mental, platónica, no aristotélica. Para que el accidente sea ser, tiene que existir. ¿Quién le da la existencia? La sustancia. Ahora bien,
no solamente tiene que existir, sino que tiene, para que se cumplan los criterios filosóficos, lo que hace la forma de frente a la materia es sacarla de la indeterminación, otorgarle identidad. Pues ese mismo criterio es el que prevalece de frente a la sustancia y el accidente. Si queremos definir filosóficamente al accidente, o darle un tratamiento filosófico, tiene que entender que el accidente tiene que estar determinando. Decimos de segundo modo. ¿Por qué de segundo modo? Porque la sustancia ya está determinada, pero entonces la está sobredeterminando, la está sacando de una indeterminación accidental a una determinación accidental. Por ejemplo, si Sócrates ya es hombre, pero no es filósofo, entonces cuando se convierte en filósofo, decimos entonces, para que la palabra filósofo tenga ser, tiene que recibirla de una sustancia, en este caso el hombre, que es Sócrates, y tiene que estar determinando a esa sustancia como filosófica. En ese sentido, tiene que estar una materia recibiendo una determinación o una sustancia, en este caso, recibiendo determinación. Entonces tú me dices, ¿qué es un filósofo? Bueno, es un hombre que sabe filosofía. Ok, tenemos los criterios de sustancia, hombre, y tenemos el criterio determinante de esa sustancia, hombre, que es saber filosofía. Entonces tú dices, pero eso es muy pobre, eso no suena a filosofía, cualquiera te dice eso. Entonces, ok, pero ahí una cosa es que cualquiera te lo diga, otra cosa es que cualquiera lo maneje filosóficamente y sepa por qué lo dice y dé las razones de que la forma, la materia tiene que estar implicada en la definición del accidente. ¿Qué es lo que nos dice Aristóteles con respecto a tu pregunta? Que hay tres formas en que la sustancia tiene que estar implicada. Cuando tú le das un tratamiento filosófico al accidente, hay tres formas en que la sustancia tiene que estar implicada. En palabras de Aristóteles, dice, ¿cuál es la primera? Que yo le he puesto la palabra por sustitución, pero es por equivalencia con la sustancia. Tú dices, por ejemplo, el profesor. Dímele al profesor que venga, pero no dice que es un hombre. Ahora lo trata en equivalencia al hombre que hay en él, porque al final tú no puedes no puede venir lo que hay de profesor dejándome al hombre allá. O sea, decir que vino el profesor, el hombre vino, la sustancia vino. O sea, hay que matar al seminarista. No es que abandone el seminario y salvar al hombre. No, ese matar al seminarista está tratado, es un tratamiento en equivalencia con la sustancia. ¿Por qué? Porque la sustancia está implicado debajo del accidente. El otro tratamiento en el que la sustancia se conserva debajo del accidente, para no caer en el mundo platónico, de hablar de un concepto sin sustancia, sería en unidad. En unidad significa que vengan juntos, ¿no? Unido a. Entonces, sí, ese hombre que da clase con respecto al profesor, entonces ahí hombre como sustancia viene unido a la fórmula dar clase. O ese muchacho que estudia en el seminario, la sustancia viene unida, ¿no? A la acción accidental. Y si lo vemos, que tal vez sea la parte más difícil, que Aristóteles tal vez la ve de lejos, pero no se mete mucho en ella, lo que crea ahí es con su ejemplo de medicinal, crea su forma de entenderlo y de querer esclarecerlo, pero no se mete mucho en eso, porque realmente hay dos mundos que trabajar. Hay un mundo mental y hay un mundo real, pero cuando se mete en ese mundo, se está metiendo en el mundo ya de lo abstracto, ¿verdad? Dice, o separado de ella. Si yo hablo de los seminaristas, ya no estoy hablando de Sócrates, ni de Pedro, ni de Juan, sino que estoy hablando de un abstracto, como cuando digo el hombre. Entonces, cuando digo, por ejemplo, los profesores, ya no estoy hablando de un profesor. Ese abstracto puede ser, lógicamente, puede estar delimitado. Puedo decir los profesores del seminario, puedo decir los profesores de la universidad, puedo decir los profesores del mundo, o puedo decir todo el que sea profesor. Entonces, si utilizamos la palabra, aún ahí, dice Aristóteles, para que tenga un tratamiento filosófico, tienen que existir los profesores. Aunque esté separado de manera mental, como la palabra medicina,
aunque se aplica a distintos ámbitos, siempre dice lo mismo, pero aplicado dice cosas diferentes a cada cosa. Entonces, dice concepto diferente porque implica en el concepto la definición o la determinación de lo que es cada ser. Entonces, tú lo separas para poder hablar de lo medicinal. Entonces, o lo blanco, tú lo separas para poder hablar de la blancura, independientemente de que esté hablando de un perro blanco, de un hombre blanco, de una casa blanca. Si miramos la sustancia, cada sustancia es diferente. Perro, casa, árbol, pero la blancura es la misma, accidentalmente hablando, aunque las sustancias sean diferentes. Entonces, de alguna forma, este juego es un poquito más complejo, repito, porque implica si lo que hoy se está trabajando como ciencia de los accidentes, que Aristóteles nunca lo consideró. Dijo que no se podía hacer ciencia con los accidentes, pero entiende que si tú le das tratamiento filosófico, tiene que estar la sustancia incluida, aunque sea de forma separada o de forma, digamos, conceptual, científica, diríamos hoy. No tendríamos problema con decir científica porque ya lo tenemos sumamente verbalizado. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que de alguna de esas tres formas, si tú le quieres dar un tratamiento filosófico a la sustancia, de alguna de esas tres formas tiene que aparecer lo que se llama la sustancia. Se nos acabó el tiempo, entramos en unos 15 minutos. Hasta ahorita.